Bienvenidos y bienvenidas a este tema 3 del módulo 1 de Industria 4.0. En este tema 3 vamos a hablar de las tecnologías habilitadoras, las principales tecnologías que tenemos en un ecosistema de Industria 4.0. Hablaremos de cuáles son también los principales retos a los que nos enfrentamos en este tipo de proyectos y por último veremos las fases o cómo recomendamos enfocar un proyecto de Industria 4.0, pues que al final supone una transformación digital, ¿no? De un entorno, en este caso, pues en un entorno industrial. Si vamos un poco a esas tecnologías, aquí lo que os hemos incluido en esta imagen son un poco aquellas que, como se dicen en las redes sociales, pues son más trending topic, ¿no? Que más aparecen. Aquí os vamos a hacer una explicación muy de alto nivel, a nivel concepto, ¿vale? Porque en muchos de ellos vamos a entrar luego mucho más en detalle en módulos específicos que veremos más adelante en el programa, ¿vale? Siguiendo un poco o empezando por la parte de arriba de la rueda, la primera de todas que tenemos es la simulación. La simulación en este caso aparece dentro de esas tecnologías habilitadoras, pero realmente hay soluciones que hacen simulación desde hace décadas, ¿no? ¿En qué se utiliza la simulación? Pues se utiliza sobre todo en las fases más de diseño, tanto en la parte, por ejemplo, de diseño de productos, como también, por ejemplo, puede haber simulación en cosas como la composición o en inglés que se dice layout que tengamos de composición de una fábrica, ¿no? Decir, oye, yo en mi fábrica voy a empezar o sea, voy a fabricar al año que viene, pues, mm, cosas diferentes, ¿no? O tengo que adaptar ciertos procesos, pues en lugar de estar manualmente y en la parte física haciendo todos esos cambios y probando, pues puedo ver un poco en el entorno simulado cuáles son los efectos. Y esto mismo, pues obviamente, como decíamos, en la fase de diseño de productos. Con lo cual, como un poco se intuye, la simulación sobre todo nos agiliza mucho los tiempos, ¿vale? Nos reduce los tiempos de puesta en marcha o de paso a producción y también costes, como es lógico. Al tener al tener unos tiempos menores, ¿no? En todas esas fases, pues reducimos toda la parte de costes. En ocasiones, y por eso tenéis en la parte de la derecha algunos términos adicionales, simulación se relaciona mucho con digital twin o gemelo digital. Hay sitios que se habla un poco indistintamente de uno y de otro, ¿vale? Pero quizás si tuviera que dar un matiz, el gemelo digital, si bien en la simulación clásica tenemos un histórico de datos y hacemos una proyección hacia futuro de cómo va a ser algo, con un digital twin o un gemelo digital estaríamos siendo capaces tanto de hacer eso como de hacer un escenario de casi tiempo real, o sea, de ver casi en tiempo de real el comportamiento, pues, de, por ejemplo, un proceso industrial. También a veces se confunden o hay cierta ambigüedad bueno, están muy relacionados la parte de gemelo digital con lo que es la parte, como pone más abajo, de metaverso, ¿no? Es verdad que igual metaverso no se habla tanto en el mundo industrial, aunque algunas compañías como Siemens o Nvidia, ¿no? El fabricante de tarjetas gráficas de ordenadores, pues sí que han pensado un poco en ese concepto, ¿no? Donde se mezclan además capacidades de realidad virtual que luego comentaremos. La fabricación aditiva, por seguir un poco con la rueda, pues tiene que ver con esa, dicho de forma sencilla, impresión 3D, ¿no? Que quizá la que hemos visto de forma más habitual es la que tiene que ver con ciertos materiales plásticos, pero hoy en día pues ya estamos viendo que hay procesos de fabricación aditiva que se están probando que incluso valen con materiales metálicos, ¿no? Entonces, esto es algo que hace unos años pues estaba bastante lejos, digamos, en su adopción, sobre todo por tema de costes, pero hoy en día cada vez es más sencillo poder acceder a este tipo de máquinas y también cada vez, o sea, por tema de abaratamiento de costes y también es más sencilla su utilización. Es verdad que cada vez hay más, como hay un mayor uso, pues cada vez hay más referencias, documentos, incluso programas que simplifican mucho cómo poder trabajar con procesos de fabricación aditiva.
La siguiente que tenemos es la que tiene que ver con sistemas de integración horizontales y verticales. Esto suena como un término bastante abstracto, pero aquí lo importante, y por eso está señalada en esta rueda de tecnologías habilitadoras, es que nosotros en las compañías o en los centros de fabricación tenemos datos desde hace décadas, tenemos sistemas informacionales, el clásico ERP u otros sistemas que llevan mucho tiempo funcionando en el ecosistema de industrial, que hemos sido además capaces de forma aislada en cada uno de esos sistemas de hacer ciertas analíticas, aunque muy básicas, luego hablaremos de esa parte, pero no hemos sido capaces, digamos, de poder hacer esa integración, ¿no?, entre unos sistemas y otros y poder sacar análisis un poco más cruzados. ¿Vale? Entonces, digamos que con este tipo de tecnologías lo que conseguimos es justo eso, o sea, poder un poco integrar fuentes pues, que años atrás era más complicado. La ciberseguridad, el siguiente punto, es otro de los aspectos clave. De hecho, en todos los procesos de auditorías de riesgo de las compañías está en el top 3, ¿no?, de tema más importante. Desafortunadamente, esto tiene que ver porque cada vez se sufren más ciberataques y también tiene que ver con que cada vez más en el entorno industrial hay una mayor exposición a Internet, ¿no? Hay cada vez más dispositivos conectados, algunos de ellos que además llevaban mucho tiempo ahí funcionando de forma aislada, pues ahora tienen ese grado de conectividad y eso pues hay que gestionar. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, no hablamos solo de la propia tecnología en sí, que ya veremos en el módulo correspondiente y hablaremos mucho más al detalle de lo que es la propia ciberseguridad industrial, ¿vale?, que tiene algunos matices respecto a la ciberseguridad más clásica, general, más del mundo IT. O sea, que no solo incluimos eso, sino que también incluimos todo lo que tiene que ver con planes de formación, incluso planes de contingencia, cuando hablamos de ciberseguridad. Plan de contingencia, en otras palabras, en este caso es que todas las compañías tienen un plan en caso de subir, o sea, una compañía que tenga un enfoque, mejor dicho, a temas a la estrategia de ciberseguridad, tiene un plan de contingencia de cómo actuar en caso de un ciberataque. Porque lamentablemente, independientemente digamos, de la inversión, ¿no?, que se haga en ciberseguridad de las compañías, obviamente cuanta más se haga, mejor, ¿no?, más control va a haber de esta parte, pero el 100% de ciberseguridad creo que a día de hoy no lo garantiza nadie. Entonces, todas las compañías, aparte de toda la parte de difusión, de formación, etcétera, pues incluyen esto que os digo, ¿vale? El siguiente bloque es el que tiene que ver con la parte de realidad aumentada, y aquí quiero hablar de dos términos, realidad aumentada y realidad virtual. Para aquellas personas que no lo conozcan, realidad aumentada sería, yo estoy viendo, por ejemplo, un motor, y si yo con ese motor, o sea, si digamos estoy enfocando con un móvil o una tablet, por ejemplo, puedo estar o puede aparecer una superposición sobre eso que estoy viendo de ciertas cosas, ¿no? Si es un motor, pues oye, me puede estar apareciendo una flecha en el tornillo que tengo que aflojar porque estoy con una aplicación que me da los pasos para un mantenimiento del rotor del motor o cualquier cosa relacionada, ¿vale? Entonces, eso sería realidad aumentada. La realidad virtual es que yo estoy con unas gafas similares a lo que yo tengo en esta imagen, ¿no?, que estáis viendo, en esta transparencia, y estaría viendo con esas gafas o sea, un entorno virtual, un espacio virtual, que puede ser una fábrica, puede ser cualquier cosa. Y además, como además de las gafas, normalmente pues llevo también unos mandos o unos joystick, pues moviendo mis manos puedo estar teniendo la sensación de que estoy haciendo ciertas acciones ahí, ¿vale?, en ese entorno. Entonces, todo esto, también con la realidad aumentada, para todo lo que tiene que ver con formación de perfiles, es algo bastante interesante porque aporta bastante valor y podemos un poco impactar en cualquiera de las áreas de trabajo, digamos, de un entorno industrial. Por eso, este término, como decíamos, también a veces se relaciona mucho con el de metaverso, pero es verdad que el metaverso en el mundo industrial pues está un poco más alejado. El siguiente punto que tenemos es computación en la nube o cloud o nube a secas. Tiene que ver con toda esa capacidad de servidores, máquinas virtuales, etcétera, en un entorno remoto en el cual tenemos un contrato con un proveedor tecnológico. Los tres grandes a nivel europeo pues son Microsoft Azure, Amazon tiene AWS y Google tiene Google Cloud.
y yo en ese pago por uso que tengo del entorno, aunque también se pueden hacer ciertas reservas y obtener ciertos ahorros, pues todo eso lo tengo como servicio, ¿vale? O sea, yo toda esa parte que en un entorno previo pues tenía que tener un entorno de servidores o un CPD, centro de procesamiento de datos, pues yo tenía que tener unas personas dedicadas a lo que es la administración de la infraestructura y el soporte de la infraestructura, pero también a las aplicaciones que tenía dentro. Entonces, con un entorno de nube, ¿vale? Yo puedo tener, o sea, hay distintos sabores, lo veremos más en el módulo correspondiente, donde vamos a ver bastantes temas de cloud, pero puedo tener todo eso como servicio y con lo cual, pues toda mi adopción, ¿vale? A nivel compañía de todas esas tecnologías, de lo que yo utilice con eso, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación de logística, pues si todo eso es como servicio, pues es, en esa parte digamos que va a ser más rápido. El siguiente bloque que tenemos es el de robots autónomos. Los robots autónomos también los hemos incluido aquí porque, aunque sea un poco diferente al anterior, ¿no? En el anterior estamos hablando puramente más de tecnologías, pues aquí con los robots autónomos, como comprenderéis, no solo tenemos el robot físico, sino que también tenemos pues toda la parte de procesamiento de datos en el edge, o sea, pegado al proceso, también para que os vaya siendo familiar ese término. O robots autónomos, en lugar del que veis en la imagen, pueden ser los AGVs, ¿vale? Que son los sistemas autoguiados que en una fábrica, pues a lo mejor están moviendo, pues yo qué sé, pues materia prima o productos terminados de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo que a nivel tecnologías, un poco que están generando ese salto, ¿no? De la industria 4.0, pues son destacables. Nos quedan dos de los más importantes. El penúltimo es el Internet Industrial de las Cosas. Seguro que el Internet de las Cosas o IoT os suena mucho, pues aquí le hemos puesto el apellido industrial. Lo vamos a ver también en un módulo dedicado. Y para que os vayáis quedando con el concepto, pues tiene que ver con toda esa sensorización, protocolos industriales de comunicación y toda esa captura y transformación de los datos, ¿no? De forma masiva, sobre todo pensando en sensores en variables de proceso, ¿vale? Entonces, esta parte tiene también mucho que ver con todo lo que es la parte edge, toda la parte de proceso, o sea, de cerca del proceso, perdón. Tiene que ver también con toda esa parte que decíamos, más de redes, más de protocolos y demás, por lo cual también tiene que ver en parte y gran parte con la parte de ciberseguridad industrial y luego pues con todo lo que es el procesamiento de esos datos. Inclusive en muchos casos, y pasa por ejemplo con el caso de los robots autónomos, se habla de esa parte de inteligencia artificial embebida o cerca del proceso, o sea que cerca más de la máquina, ¿no? Y el último, pues es el que tiene que ver con el Big Data y análisis o análisis extendiéndolo hasta los temas de inteligencia artificial. Entonces, en la parte de Big Data, pues son todas esas capacidades de procesamiento masivo de datos que volvemos un poco a lo mismo de antes. O sea, podíamos tener y tenemos datos desde hace mucho tiempo en las compañías, pero históricamente nos han faltado esas capacidades de procesamiento masivo de datos. En muchos casos, nuevamente, por lo que comentamos del tema del abaratamiento de estas tecnologías y su accesibilidad en muchos casos y conectándolo con el tema de la parte nube, accesibilidad gracias a que son muchas veces como servicio o as a service, que se suele decir, desde entornos nube. Entonces, toda esa fase más de puesta en marcha, administración y demás, pues se acelera muchísimo con este tipo de soluciones. Y luego en la parte de la derecha hemos incluido más términos, insisto, aquí es un poco por poneros los más trending, ¿no? Los que más suenan. La IA generativa, que vais a verlo en un módulo dedicado en el que vais a ver temas de inteligencia artificial, pues es uno de los que ahora mismo, ¿no? Todos hablamos del chat GPT o tecnologías similares, pues también está muy relacionada con estas tecnologías habilitadoras de Industria 4.0. Deep Learning, ¿no? Que es un tipo de inteligencia artificial basada en lo que se llaman redes neuronales, pues también estaría dentro de este paquete. O en comunicaciones, pues aquí pone 5G, 6G, pues bueno, en Europa se habla mucho del tema del 5G y en este caso lo vamos a ver en el módulo de Internet Industrial de las Cosas, pues vais a ver por qué representa una ventaja en ciertos aspectos a nivel de baja latencia y gran ancho de banda. Y pues, por ejemplo, en Asia ya se está empezando a hablar de 6G, ya empieza a haber tecnologías que van un poquito, un paso más allá, ¿no? En todas esas capacidades.
Y os hemos incluido, aunque sea en una fase igual aún, o que estén en una fase aún temprana, ¿no? Pues la parte de computación cuántica, que eso lo que vemos, bueno, computación cuántica en sí es un nuevo paradigma, ¿no? A la hora de procesamiento de datos. Ya no hablamos de unos y ceros cuando hablamos de los bits, sino que hablamos de qubits, pueden estar en muchos estados a la vez. Y aquí, pues lo que supone este tipo de tecnologías, aunque está aún mucho en una fase muy, muy temprana, ¿no? Y aún se está haciendo mucho trabajo científico, pues se supone que va a suponer un salto cuántico, ¿no? Se suele decir, salto exponencial, en las capacidades de transformación bueno, de trabajo con datos, de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial o va a suponer un rediseño de los temas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad se basa en gran parte, aunque hemos hablado que la ciberseguridad cubre muchas dimensiones, pero uno de los aspectos clave en la parte técnica es la criptografía y bueno, pues con la computación cuántica, pues todo eso también, digamos que se va a ver impactado, ¿vale? Y luego, bueno, otras cosas más como el Federated Learning, que es un tipo de IA también en una fase muy temprana que tiene que ver cómo se puede entrenar un modelo de inteligencia artificial, digamos, de forma descentralizada, ¿no? O sea, si queremos hacer un modelo de IA que utilice datos de distintas fuentes, pues sin tener que mover los datos a un punto común, pues podría funcionar. Pero esto está en una fase muy, muy temprana. Y por último, que me lo he saltado, estaría la parte de espacios de datos, que también lo veremos en el módulo correspondiente. Es algo también bastante novedoso, ¿vale? Pero espacios de datos tiene que ver un poco con estandarizar, y eso en el mundo industrial la verdad que aporta mucho valor, el cómo se genera esa interoperabilidad o esa conexión entre miembros de la cadena, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy fabricando piezas y mi cliente final me dice, oye, tú, además de las piezas, me tienes que enviar casi en tiempo real los certificados, por ejemplo, digitales de calidad de las piezas y sus temas de trazabilidad con las operaciones por las que pasa y demás, pues ahora mismo eso se hace un poco de forma, digamos, lo mejor posible, ¿no? Entre proyectos, pero si comparamos seguramente vamos a encontrar varias formas diferentes de resolver el mismo problema, ¿no? Entonces, espacios de datos, entre otras cosas, garantiza mucho, o sea, trabaja mucho la estandarización, garantiza todo lo que tiene que ver pues, con la parte más de soberanía del dato, la veracidad de los datos que me están mandando, ¿vale? Tener yo también control en esa soberanía, quién está leyendo mis datos y cómo se están consumiendo. Y bueno, pues es otra de las cosas que también diría que está en una fase aún de evolución, pero que también va a tener ese impacto. Y con todo esto, aquí tenéis, bueno, aquí tenéis un poquito más las explicaciones, ¿vale? Como estas transparencias las vais a tener, pues lo podéis un poco revisar. Y con todo esto, pues la pregunta que surge siempre en estos proyectos es, oye, eso es todo. O sea, quiero decir, yo voy a hacer un proyecto de industria 4.0 con tener un poco mi presupuesto para poder implantar todo esto, ya puedo arrancar, o sea, ya voy a conseguir los resultados. Pues bueno, os hemos traído unas estadísticas, ¿vale? En este caso de McKinsey, que es otra consultora bastante importante de estrategia, y aquí lo que dice es bueno, que los proyectos de Industria 4.0, en los que además se aportan muchos recursos y esfuerzos, pues la tasa de fracaso, ¿vale? Está por encima del 70%, ¿vale? Entonces, fracaso entendido como que el proyecto, bueno, con suerte, si se define una serie de métricas al principio para decir, oye, queremos mejorar esta métrica de producción, por ejemplo, en un, yo qué sé, 10%, de ahí se justifique un poco toda esa inversión, pues en un 70% por encima de ello, pues no se logran los resultados. A veces se logran parcialmente, ¿vale? O sea, ese fracaso a veces hay que verlo un poco con perspectiva, pero bueno, es importante y es un poco alarmante, ¿no? Esta cifra. ¿Y por qué sucede? Y estos son unos datos del Harvard Business Review. Pues en este caso, como decía antes, solemos poner mucho foco en la tecnología, bueno, tecnología o aquí también hemos incluido la parte de analítica, ¿no? La parte más de ciencia de datos o llegar incluso hasta los temas de IA generativa que comentábamos, pero a veces se nos olvida la línea base de todo esto, que son los procesos, las personas y la cultura, ¿vale? O sea, nosotros en las compañías, en los entornos de fabricación, tenemos procesos establecidos, formas de trabajo sobre esos procesos, metodologías, tenemos personas, ¿vale? Que llevan ahí en ocasiones muchos años, con lo cual tienen mucha experiencia
de ese proceso. Y luego tenemos una cultura, o sea, a veces tenemos un poco una forma, digamos, de trabajo, ¿no? Entonces, el no, digamos, poner foco, y por eso hemos puesto aquí la flecha roja, ¿no? En ese bloque, pues muchas veces por mucha tecnología y por mucha ciencia de datos o IA avanzada que se implante, pues el proyecto no se consigue cerrar, ¿no? Entonces, todo esto, igual que hablábamos antes en la fase de Lean, ¿no? Que hablábamos de iteraciones, pues aquí lo que ponemos es establecer acciones, ver resultados y volver a iterar, ¿no? Pues eso es un poco es un poco aquí también, igualmente que en el caso de Lean, ¿no? La clave para conseguirlo. Como hablamos de personas, hablamos de gestión del cambio, ¿vale? En el tema anterior hablábamos de este módulo de la parte de comunicaciones y la importancia en este tipo de proyectos, con lo cual gestión del cambio y gestión de comunicaciones, o sea, tienen mucha relación directa. Como hablamos de personas, tenemos que pensar mucho en esa parte de capacitación, de entrenamiento, de formación, crear planes adecuados, ¿no? A lo que queramos un poco establecer en esa estrategia de transformación. Otros aspectos importantes en la gestión del cambio, volviendo al tema de las personas, es la gestión de los stakeholders, digamos, de los interesados involucrados en este tipo de proyectos. A veces desde la propia parte de comunicación que ha salido al principio, ¿no? Para tenerles informados, pero también otras veces para tenerles subido al barco en la toma de decisiones, en la validación, en dar todos los temas de feedback. El siguiente es el tema de la formación de los equipos, que en ocasiones también habrá que revisar cómo se está haciendo toda esa parte. Y digamos que hay dos perfiles un poco claves, que son los agentes del cambio o champions y los relatores. Los primeros, esos champions, pues son personas y normalmente se busca gente que tenga mucha experiencia en el proceso y que haya tenido un poco, ¿no? Haya superado ese reskilling, pues que sean un poco esos embajadores, ¿no? Que hablen un poco de los procesos y sirvan un poco para dinamizar, para que otros también sigan la misma línea, y los relatores pues son un poco más esos facilitadores, ¿no? Que hacen un poco pues ese, por decir de alguna forma, coaching para conseguir un poco los objetivos. En el siguiente punto, lo importante a destacar, porque suele ser una palabra o un término muy habitual del modern workplace o espacio de trabajo moderno, tiene que ver un poco con esa transformación, ¿no? De cómo se trabaja y aunque pone aquí el tema de adopción de trabajo remoto, pues no siempre, ni siempre se puede, ni siempre está en el camino crítico. O sea, va a haber ocasiones donde ese, digamos, Modern Workplace tenga que ver más con una renovación tecnológica, ¿vale? Con los dispositivos, con las tecnologías que utilicen, y otras veces al contrario, o sea, puede ser un tema más metodológico, incluso llegar a temas como este que ponemos, pero insisto que no siempre es algo, digamos, crítico, ¿no? En este sentido. Y luego, bueno, lo último que ponemos es logo y branding del proyecto, es más crear la identidad. O sea, si cuando se habla de un tema de gestión del cambio hay que buscar las palancas con todo eso que a veces se habla de la gamificación, ¿no? Pues buscar esa identidad para que toda la gente que está en esta rueda pues se sienta parte, ¿no? De un cambio y digamos también eso ayuda a empujarlo. Insisto que estos son un poco recomendaciones, propuestas. Seguro que hay gente que se le ocurren más, seguro que hay gente que aquí las reformularía en algunos de los temas o unificaría algunas, pero en todo caso sí que nos interesa que os quedéis con los conceptos que pone aquí porque son sin duda conceptos muy importantes o recomendaciones importantes en ese proceso de gestión del cambio. Tenéis un resumen aquí en lenguaje además muy directo, ¿vale? De cuando hablamos de por qué fallan esos proyectos, pues el primero de todos ya creo que lo hemos comentado, ¿no? El pensar que por arte de magia los empleados un lunes, ¿no? Les decimos, oye, vamos a hacer un proyecto de transformación digital sobre lo que sea, sobre el proceso industrial que sea, y ya pensar que tiene un gen digital y que ya todo perfecto, pues acabamos de comentarlos. Hay que ver temas formativos, de mentoring, de crear un poco y revisar las formas de trabajo, o sea, un poco ese 360, ¿no? que hemos comentado, pues llevarlo a la práctica. Otro tema que también tiene que ver, y lo decíamos con la parte de las tecnologías, pues no es digitalizar por digitalizar, o sea, hay que ver un poco si eso que vamos a hacer aporta o no valor. En este caso hablamos de mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Que también salía en la parte del Lean Manufacturing, ¿no? Entonces aquí es otra vez otro aspecto muy de sentido común, pero a tener en cuenta. O sea, no vayamos directamente ya a meter la tecnología más disruptiva y más avanzada sin entender bien primero el problema y de ahí
junto con las personas que tengan que estar involucradas en el proceso de decisión, los expertos tecnológicos o los distintos departamentos que participen en el proyecto, pues ir a aquello que, digamos, tenga un menor coste, un menor impacto, que encaje y escale mejor. O sea que, bueno, y otras muchas dimensiones, ¿no?, que tenemos que poner en ese análisis, pero siempre con el foco del valor, ¿no?, y de mejorar un poco esa, en este caso hablamos de la experiencia del cliente. Luego otro que es bastante sentido común, pues el tema de establecer variables o métricas o KPIs y adaptarlas al nuevo escenario, pues aquí hay de dos tipos, los propiamente de ejecución del proyecto, ¿no? Si estoy haciendo un proyecto de Industria 4.0, de transformación digital, pues habrá que establecer unas métricas para asegurar que el proyecto concluye con los entregables que se esperaban. Y luego hay otro, digamos, que tiene que ver más con el impacto esperado, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo ese OEE, que es esa métrica de eficiencia, ¿no?, de un proceso industrial, pues si yo tenía un proceso industrial donde tenía un OE de un 70% y decido invertir en esto porque busco un 85%, pues tendré que poder medirlo, ¿no? Y vuelvo aquí a insistir que ese dato previo, ¿no?, que veíamos de ese 70%, por encima del 70% de fracaso, pues en ocasiones puede ser un fracaso parcial, ¿no? O sea, que a veces igual no hemos llegado a ese 85% del OE, pero nos hemos quedado en un 80%. Bueno, pues ahí el negocio también tendrá que un poco que analizar eso y ver las siguientes iteraciones. La gestión del cambio, la resistencia a la gestión del cambio, al cambio ya hemos comentado. Otro aspecto importante es la sponsorización, ¿vale? Aquí hay una recomendación que siempre se dice y que siempre transmito, que los proyectos de este tipo tienen que venir muy bien sponsorizados desde la dirección. O sea, ya no es solo que desde abajo se impulsen hacia arriba o se levanten este tipo de iniciativas, lo cual es muy positivo, sino que también sea en la dirección contraria, pues para contar, como es lógico, pues con el tiempo necesario, con los presupuestos necesarios, etcétera. Porque si no, basados en el voluntarismo, pues va a haber pequeñas cosas que sí podríamos hacer, pero hacer un proyecto real e importante de transformación digital de este ámbito, pues si no contamos con eso es imposible, ¿no? Y bueno, por lo de las habilidades digitales que lo hemos comentado también, ¿no?, en la parte más de capacitación. Aquí lo que tenéis son algunas recomendaciones, ¿no?, que ponemos encima de la mesa, que algunas ya han salido. El tema del talento y toda la parte de comunicar, pues ya lo hemos hablado, o el tema un poco de definir plan, definir cuáles son esas métricas y demás, pues también lo hemos comentado. Pero hay, digamos, tres aspectos adicionales, ¿vale? Porque con las métricas detallamos el plan, lo ejecutamos, iteramos sobre ello, que es un poco las otras cosas que ponen por aquí. Pero hay tres temas adicionales que hasta ahora nos han mencionado, que es importante tener en cuenta. El primero y muy básico es la observación. O sea, la observación, lo que os decía, la experiencia de usuario es crítico. O sea, es de lo más crítico que tenemos en los proyectos de industria 4.0. O sea, sean proyectos de desarrollo a medida, ¿no?, en la parte de soluciones, o sean proyectos donde estemos metiendo un producto comercial, tenemos que poner mucho foco a eso, para qué lo vamos a utilizar, quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar y monitorizar que realmente lo esté utilizando bien, porque al final, si no, la métrica que hayamos establecido de mejora industrial en todo este proyecto, pues muchas veces fracasa, ¿no? Cuando hablamos de la estadística de fracaso, por un punto intermedio, que es que, por ejemplo, las personas que estén utilizando esa tecnología, pues tengan un problema, digamos, de adaptación, ¿no? De cómo utilizarla. Entonces hay que observar mucho y buscar un poco cuáles son esos puntos, digamos, de mejora. Los business case o los casos de negocio, pues también es otro de los aspectos importantes. Esto ya no es puro de Industria 4.0, sino que aplica a cualquier tipo de proyecto. Aquí yo lo que siempre digo es que vamos a ir a buscar por supuesto, vamos a buscar una mejora, ¿no?, en un proceso industrial, pero para conseguir esa mejora, pues vamos a necesitar seguramente de un presupuesto bueno, o una dedicación de recursos o ambas cosas, ¿no? Entonces, para que todo eso sea aprobado por la gerencia o la dirección, pues hay que pintarlo, hay muchas plantillas, ¿no?, que ayudan ya a crear casos bueno, business case, ¿vale? Pero bueno, es otro de los aspectos clave, sobre todo para presentar un poco cuál es la petición, ¿vale?
Y otro de los puntos clave es la parte de los partners, ¿vale? Yo aquí lo que digo es que también depende mucho del tamaño de la compañía y un poco de la estructura, pero es importante contar con un ecosistema de partners, partners tecnológicos o partners de otro tipo, para poder ejecutar el proyecto en tiempo y con la calidad que se requiere. Con la parte solo ya de tecnologías y tecnologías habilitadoras, pues lo más habitual es que en las compañías, ¿no? Y además si hablamos de empresas más pequeñas, empresas industriales, pues en muchos casos haya muchos de los perfiles o tecnologías que no se tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer siempre por un plan de mejora continua en la parte de capacitación, pero en muchas ocasiones para darles aceleración pues necesitamos un poco tener esa combinación. Y ya por último, en este bloque, y esto un poco más a nivel recomendación, aunque vais a ver en un bloque, en un módulo, perdón, todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles, ¿no? Pues esas metodologías de, entre comillas, equivocarse deprisa y corregir deprisa en iteraciones para en la siguiente, ¿no? Pues generar un incremental y, por tanto, ir más hacia el camino de lo que realmente se necesita. Eso lo vais a ver en ese módulo, pero aquí lo que os ponemos es más un poco la recomendación de cómo enfocar estos proyectos. O sea, la recomendación, aparte de que se utilicen esas metodologías que os decía, es no plantearse ir a por todo el proyecto de primeras a lo grande o en un entorno productivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si además estáis en un proyecto o estáis planteando un proyecto donde no tenéis ese expertise tecnológico, no tenéis a la gente que tenga ese expertise, pues el grado de incertidumbre es mayor. Entonces aquí lo que recomendamos siempre, base también a la experiencia, es tener esas fases, esas dos fases iniciales de prototipo y piloto. O sea, prototipo puede ser incluso más en un laboratorio muy controlado y un piloto puede ser pues en una línea, por ejemplo, de fabricación que ya sea real, pero otra vez muy controlada y muy a pequeñita escala, ¿no? Para empezar un poco a ver esas métricas, para empezar a ver y validar si aquello va o no orientado y a partir de ahí plantearse lo que tenéis un poco en el simbolito del medio, ¿no? O sea, un stop and go, es decir, o paramos aquí porque realmente estamos lejísimos de los objetivos que se buscaban, ¿no? Y esta no es la tecnología o esta no es la aproximación que teníamos que seguir o de equipos o metodológica o lo que sea, o todo lo contrario, ha sido un éxito y lo que vamos a hacer es ir a una fase ya, como ponemos aquí, de despliegue. O sea, despliegue sería ya con eso que hemos hecho en el piloto. Importante que eso que hagamos en el piloto, sobre todo en la parte tecnológica, sea ya con un enfoque escalable, ¿vale? Para que en caso de que vaya todo bien podamos saltar a la fase 3 de despliegue, pues haríamos eso. Decir, oye, en el despliegue escalamos lo que hemos hecho en el piloto, la solución, la desplegamos de forma, digamos, ya más masiva y ya por último llegamos a la fase 4 de adopción. La fase 4 de adopción es volver otra vez a ese concepto que decíamos justo en la transparencia anterior de observación, de ver cómo se está utilizando esa aplicación por las personas involucradas que se definieran y un poco midiendo esas métricas para ver si realmente estamos llegando al objetivo. Puede ser que en ocasiones no lleguemos al objetivo y tengamos que volver a iterar en alguna de estas fases pues para conseguir adaptar, pues si era un tema más tecnológico o de capacitación de la gente que va a utilizar la aplicación, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, este es otro también de los temas a tener en cuenta. Y aquí tenéis un poquito, pues, digamos, ese resumen, ¿no? De lo que serían estas fases. Entonces, este tema llegaría un poco hasta aquí. Por resumir, hemos estado viendo un poco a nivel muy conceptual las tecnologías o principales tecnologías habilitadoras, aunque os ponía ahí unos puntos suspensivos, porque realmente seguro que alguien encuentra alguna cosa más. Y ha sido muy a nivel conceptual porque muchas de ellas, como comentábamos, las vamos a ver mucho más en detalle, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco para que tuvierais un primer aterrizaje. Luego hemos saltado a decir, oye, esto de Industria 4.0 no va solo de tecnologías habilitadoras, sino que también pues tenemos toda la parte, digamos, de procesos, de personas, cultura. Hemos hablado de la gestión del cambio, que es un aspecto bastante importante. Y luego ya pues hemos ido un poco a las recomendaciones, ¿no? De cómo enfocar este tipo de proyectos, más de cómo partirlo, ¿no? Para asegurar éxito o también para a veces decir, oye, recalcular lo antes posible el enfoque que tengamos en el proyecto. Y hasta aquí un poco el módulo 1, tema 3. Muchas gracias.